Bendiga, amados hermanos en Cristo Jesús. Soy el pastor Fernando Restrepo y en esta oportunidad vengo a traer una palabra poderosa para todos ustedes, para todos nosotros. Leemos la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 3. Leemos desde el versículo 1 y dice: desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos en este relato bíblico varias cosas de ese carácter o esa personalidad de Satanás, que el Señor lo reprenda. Vemos acá que Satanás, dice la Biblia que era astuta, más astuta, dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y entonces vemos acá que igualmente Satanás, la serpiente antigua, como Jesús la llamó, vemos de que acá comienza a hablarle a Eva con una pregunta que genera inquietud, y que comienza a generar duda a Eva en lo que Dios les había dicho a ellos que no hicieran. Y vemos que entonces acá la serpiente muestra otra faceta de su astucia. Es que por medio del de estar generando duda, inquietud con respecto a lo bueno, con respecto a lo establecido por Dios, la serpiente, vemos de que acá comienza, donde le dice acá, dice, y la mujer respondió a la serpiente, comienza a generar una interacción con la persona que él quiere precisamente llevar al engaño, a la desobediencia contra Dios. Y vemos acá que también la serpiente habla de que, pero del fruto del árbol, acá en el versículo 4 dice, la serpiente, acá ya lo que viene es en el versículo 4 y 5, dice, la serpiente le habla a la mujer y entonces le dice que Dios sabe que el día que comiera de ese árbol le iban a ser abiertos sus ojos y que iba a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vemos de que acá la serpiente mete su engaño, mete la duda a Eva con gran astucia, le crea una gran incógnita y también acá le habla de la autoestima, o está tratando con la autoestima de Eva, en la cual le está diciendo: no, lo que pasa es que Dios sabe que si comes de ese árbol, tú vas a ser como Dios.
Y entonces le habla de con astucia diabólica de lo que él quiso ser. Recuerda que Satanás quiso ser como Dios. Recuerda que el mismo Satanás dijo, subiré a lo alto donde está el Altísimo. Entonces vemos de que acá Satanás trabaja con su mismo principio bíblico, que es querer ser como Dios, que es generar, como lo hizo en Eva, también quizá esta autoestima en la cual la hizo ver como menos al obedecerle a Dios. Y entonces le dice, si comes de ese árbol vas a ser igual como Dios. Y acá enmarca todo esto en el tema que trataremos en este momento. Y es que Satanás es experto en dañar relaciones. Satanás es experto en intervenir en las buenas relaciones. Y hablamos no solamente de la relación entre el hombre y Dios, o Dios y el hombre, sino entre las relaciones entre hermanos en Cristo, entre las relaciones entre ovejas y pastor, entre pastor y ovejas, en las relaciones entre esposos, en las relaciones entre hermanos. Vemos nosotros, queridos amigos, hermanos que nos escuchan por este canal, que Satanás es experto en dañar las relaciones. Acá había una buena relación de el hombre con Dios, pero viene Satanás y comienza a generar duda, y entonces llega y dice con que Dios ha dicho. Asimismo Satanás en esas relaciones con Dios igualmente genera esa duda. ¿Con qué es que Dios te dice que no hagas eso? ¿Con qué es que Dios te dice que no haga lo otro? Y así mismo entre nosotros comienza a generar precisamente relaciones tensas. Comienza Satanás a hacernos ver las cosas como lo hizo con Eva, de la manera que no son. Entonces se mete en las iglesias, y entre el liderazgo, entre los líderes, los pastores, entre hermanos en Cristo, igualmente comienza a meter su cizaña, y entonces comienza a decir, con que el pastor te dijo esto, con que ese hermano te dijo que hicieras esto. ¿Quién se cree ese hermano? ¿Quién se cree ese pastor? Y entonces lo que está diciendo, no, es que tú no tienes que hacer lo que diga él, lo que diga ella. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Lo que pasa es que se creen más que tú, pero tú puedes ser igual a ellos. Igualmente pasa en las familias. A la mujer le dice Satanás, precisamente, es que tú no te tienes que sujetar a la cabeza que es tu esposo. Y entonces le dice a la mujer, no, es que hay igualdad. Y sí, escucha bien, pero recuerda que Dios dejó el rango de autoridad. Y le dice, no, es que usted no tiene por qué preguntarle a él. Si usted se queda en la calle, si usted tiene amistades, si usted quiere hacer esto, comienza a decirle a los hijos igualmente. Satanás les dice a los hijos, no escucha lo que te diga el papá o la mamá. Les dice, no le escuches, que tú puedes hacer eso. Es que no necesitas comunicarle a tus padres las decisiones que vas a hacer. Es que no necesitas comunicarle a los padres, o si tus padres te dicen, no hagas eso porque no es bueno, no te conviene. Les dice, no, es que ellos ya son cuchos viejos. Es que ellos ya son viejitos a los cuales ellos no entienden ni comprenden, y eso lo necesitan. Tú eres joven y tú puedes disfrutar de lo que quieras. Así es Satanás, que el Señor lo reprenda. Y entonces él comienza a dañar las relaciones. Y entonces cuando el hijo, en vez de ir a Dios, en vez de obedecer la voz de Dios, llega y entonces obedece es la voz
del enemigo. Y entonces comienza a interactuar con el enemigo. Y entonces muchos se dejan utilizar por el diablo. Y otros le comienzan a decir, sí, no sea bobo. Yo también lo he hecho. Yo también, yo también he hecho esas cosas. Asimismo, entre parejas. Asimismo, entre hermanos en Cristo. Comienza entonces, no, es que, ¿por qué? ¿Por qué yo me tengo que sujetar al pastor? Porque es que yo tengo que, si el pastor me dice que haga esto, ¿por qué yo tengo que hacerlo? Y entonces el enemigo llega y le dice, no, es que tú no tienes que hacerlo. No tienes que hacerlo, que tú también puedes llegar y decir si haces o no haces, o si te parece hacer otras cosas. Vemos, queridos hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, cómo Satanás, que el Señor lo reprenda, es el experto, y la Biblia dice que con astucia de generar conflictos entre hijos y padres, padres e hijos, conflictos entre esposos, conflictos entre familia, conflictos entre hermanos en Cristo, conflictos entre pastores, líderes y hermanos en Cristo. Escucha bien, esto sucede cuando nosotros prestamos el oído para escuchar la voz de Satanás, y que muchas veces también nace de nuestra propia concupiscencia, porque quizá hay cosas en las cuales no se le ha entregado al Señor. Por eso es que nosotros tenemos que saber que es claro lo que dice la Biblia, que Satanás vino a hurtar, matar y destruir. Él vino fue a hacer daño. Él vino fue a generar conflicto. Y por eso tenemos nosotros que cerrar filas y tenemos que escuchar la voz de Dios. Tenemos que decir, si Dios dice esto, así es. Amén. Aleluya. Escucha bien. Dios no es el que genera conflictos, ni problemas, ni discordias entre padres e hijos, entre las parejas, entre hermanos en Cristo, entre los pastores, el liderazgo y los hermanos en Cristo. ¿Sabes algo? Todos debemos de estarnos examinando. Todos debemos de estarnos examinando, queridos hermanos y amigos en Cristo. Examinarnos en cuánto hemos prestado el oído a Satanás. Cuánto hemos creído que eso es una verdadera espiritualidad. Que un conflicto, que el estar generando discordias, que el estar entre enemistades con Dios o con lo que es de Dios, eso es de Dios. Muchas veces hemos prestado el oído es al enemigo y creemos que esas personas son espirituales. Escucha bien, acá Eva no discernió que acá había algo que iba en contra a lo que Dios había mandado. Nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos esté ayudando, porque quizá las voces que escuchamos creemos que son las de Dios. Pero escucha bien, Dios no divide, Dios multiplica, Dios suma. Escucha bien, queridos hermanos en Cristo, Dios no es generador de conflicto. Dios a nadie, escucha bien, lo va a menospreciar y le va a decir, no, es que tú puedes ser como aquel. No, escucha bien, Dios genera en cada persona una seguridad en ella misma. Tú tienes que estar seguro de ti mismo. Si eres hijo, sé tú seguro de ti mismo en tu posición. Eres valioso o valiosa para Dios. Y si eres hijo, y cuando nos toca esa posición de hijo, de hija, somos valiosos para Dios. Ahí somos importantes. Ahí tenemos personas que nos están cuidando. Ahí tenemos ahí personas como nuestro Padre, que ellos quieren lo mejor para nosotros. Nosotros no, el hijo no tiene por qué escuchar la voz del enemigo para igualarse al Padre. El hijo tiene que sujetarse a los padres. Y esto antes
lo engrandece porque está sabiendo cuál es su posición y está honrando la posición de hijo. La esposa no tiene por qué sentirse mal si se sujeta a su varón, a su esposo, porque es que está honrando a el que es su cabeza, al que es la autoridad según la palabra del Señor. Está honrando a aquel hombre al cual Dios le dijo que te tratara con un vaso frágil. Estás honrando a aquel hombre al cual Dios ha dicho que él es la mano fuerte y el proveedor de la casa. Así que si te dice el enemigo y viene, utiliza persona, te indulza a tu propia concupiscencia pecaminosa. No, es que tu marido sabe que es que si tú le haces caso, él te va a montar, él va a estar haciendo lo que quiera y te va a tener en la casa haciendo esto. Escucha bien, cuando escuches esa voz de astucia y esa voz de cizaña, discierne que es la voz de Satanás. Escucha bien, el que te dice, no, es que tú no necesitas sujetarte al pastor. Es que tú puedes hacer lo que tú quieras, que tú puedes tomar tus propias decisiones. Tú no tienes que estar ahí, no, es que tú puedes ser, tú puedes a ti mismo llamarte por ti mismo pastor, pastora. Es que tú puedes a ti mismo, no tienes que brindarle cuentas a ningún pastor. Pues yo te digo ahí, si es tu misma concupiscencia la que habla, es el pecado que está en ti y lo que falta sanar en ti. Porque eres alguien que ha abierto puertas por una baja autoestima. O estás escuchando o has escuchado la voz de cizaña de alguien, aún hasta hermanos en Cristo, aún aquellos falsos espirituales. Que escucha bien, el verdadero espiritual es aquel que dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y no piensa en lo suyo, piensa en lo de Dios. Es aquel, el verdadero espiritual. Es aquel que se rinde al Señor y que hace las cosas como Dios manda. No las hace a su amaño, a su capricho, sino que con humildad delante del Señor, con un corazón humilde, hace las cosas como Dios le manda. Si tú, querido amigo, querida amiga, eso alguien te ha dicho, un hermano, un líder, te ha dicho, no, que tú no tienes que sujetarte. Yo no me sujeto al pastor. Yo no tengo por qué rendir cuentas a nadie. Pues yo te digo algo, queridos amigos y hermanos en Cristo. Pues yo te digo, eso no es de Dios y eso es la voz de Satanás. Porque el Señor dijo en su palabra, sujetaos a vuestros pastores, los cuales cuidan de ti. La palabra del Señor dice también de honrar a los pastores. La palabra del Señor también habla de que debemos de ser humildes y que cada uno debe de tener su propio contentamiento con lo que tiene. Con lo que tiene. Cada uno yo tengo que estar en donde Dios me ha puesto, tener contentamiento con lo que Dios me ha dado y donde Dios me ha colocado. Y sabiendo de que debo honrar a otros que están por encima de mí y que son autoridad. Escucha bien, queridos hermanos en Cristo. Cuando hay conflictos, créelo. Ahí está Satanás, porque él fue el que generó desde el principio conflictos para dañar la obra de Dios. Acá vemos que Dios nos llamó a esto algo más. Dios tanto le mandó castigo a Adán y a Eva como le mandó castigo a Satanás por lo que él hizo. Por tanto, créelo algo. Los conflictos siempre estarán al orden del día. Pero de la madurez espiritual nuestra, de una verdadera relación con Dios,
y una verdadera madurez personal, es donde vamos a poder arreglar los conflictos a la luz de la palabra de Dios. Y es donde verdaderamente nosotros vamos a discernir y entender que de Dios no es la división, de Dios es la unión. Esta palabra nos lleva a saber de que Satanás es astuto y que, escucha bien, la confianza de nosotros siempre tiene que estar puesta es en Dios, en Dios. Y saber, queridos amigos, que aún de nuestra propia concupiscencia, Satanás se aprovecha para apoyarnos en aquello que no hemos sanado, en aquello que no hemos crecido, en aquello que no hemos permitido que sea formado. Y solamente te pongo un caso. Recuerda, Jesús iba a entrar a Jerusalén. Y allí Pedro le dice ni más ni menos palabra a Jesús que no era necesario que él fuera allí. Entonces allí algo que en Pedro todavía no había sido sanado o que no había sido perfeccionado, Satanás lo utiliza y entonces Jesús llega y dice: te reprendo, Satanás. Hay veces creemos, como Pedro, que lo que hacemos está bien, pero escucha bien, todos nosotros tenemos que pasar por el fuego y la palabra del Señor ahí está. Y los conflictos, escucha bien, no son del orden de Dios, son fruto de la naturaleza pecaminosa y de la obra diabólica de Satanás, que lo único que quiere es matar, hurtar y destruir lo que es de Dios. Esta palabra sin el Espíritu Santo no lo vas a entender. Por eso oro para que el Espíritu de Dios ilumine tu corazón y tu vida y entiendas esta palabra en el poder y en la gracia del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo de Dios el que te ministre con poder y gracia. Y escucha bien, te sacudas si has caído en el engaño, hijo, con tus padres, hijos con tus padres, si has caído, esposa, con tu esposo, en el engaño de Satanás, si has caído, también hombre, escucha bien, en esa relación con Dios, en el engaño de Satanás, y en vez de obedecer primeramente a Dios, de nosotros humillarnos, de nosotros ser humildes delante del Señor, de nosotros obrar verdaderamente espiritual, como hombres y mujeres espirituales, obramos es conforme a lo que no hemos permitido que sea sano en nosotros, en las puertas que cargamos con ella y que son cabidas para Satanás, en los oídos que le prestamos a Satanás y en los cuales él trabaja, porque prestamos oídos y él habla lo que es conforme al deseo de nuestra carne. Escucha bien, queridos hermanos en Cristo Jesús. Si Satanás ha querido dañar, escucha bien, la relación con la iglesia, con los pastores, con los líderes, generar conflicto, no te engañes y llámale a lo que es por su nombre. No sigas disfrazando lo que es. Porque escucha bien, acá Satanás quiso hacer ver a Eva como menos que Dios. Y escucha bien, acá le trabajó en su parte de autoestima. Y acá con astucia se le metió a Eva. Asimismo Satanás, que el Señor lo reprenda, muchas veces nos trabaja esa parte. Y entonces él trabaja en ese orden divino. Y entonces a él ahí con astucia se mete. E inmediatamente Satanás, que el Señor lo reprenda,
Utiliza aquella debilidad, aquella puerta abierta que hemos dejado o puertas abiertas que hemos dejado para Él entrar y entonces destruir lo que Dios ha construido. No te dejes engañar del enemigo. Miras a Dios y escucha la voz de Dios. Eva acá tenía que hacer lo que tenía que hacer. Era rechazar la voz de Satanás y ni siquiera interactuar con él. Si estás interactuando con Satanás, escucha bien. Recuerda, Satanás se viste como ángel de luz. Y de esta manera él engaña. Por eso, escucha bien. No te dejes engañar del enemigo, aunque parezca como un ángel de luz. Dios no se contradice en lo suyo. Él no se contradice en lo suyo. Acá ellos recibieron castigo. Tarde que temprano el castigo, escucha bien, por no atender. Escucha bien, a lo que Dios quiere, vendrá. Por eso, queridos hermanos en Cristo, es momento de que reflexionemos y que juntos nos unamos en amor, en espíritu. Es a pelear no con el hombre, sino a pelear en el poder del Espíritu Santo con las armas espirituales, la buena batalla, como lo dijo el apóstol Pablo, sabiendo que ya está ganada la guerra y sabiendo que la victoria está asegurada en Cristo Jesús. Y que nuestra batalla, nuestra pelea no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y principados de las tinieblas. Si tú acatas esta palabra, si la colocamos toda por obra, escucha bien, el hijo será más buen hijo para con sus padres. La esposa será la mujer sabia que dice la palabra del Señor y no la necia que destruye. El hombre será el sacerdote parado firme como atalaya, como dice la palabra del Señor, y no el endeble como Elí, que no estorbó ni supo manejar su hogar, y Dios por esto lo castigó. Si hacemos lo correcto, seremos los líderes, los hombres y mujeres, hermanos en Cristo, que en vez de estar participando de conflictos generados, como les digo, no por Dios, sino por Satanás, estaremos unidos, jalando para el mismo lado, sacando, como se dice, el barco adelante, a flote, luchando, evangelizando, discipulando, creando grupos de oración, invitando personas, dejándole al Señor el crecimiento, haciendo la tarea, preparándonos más y orando en un verdadero espíritu por la iglesia del Señor, apoyando al liderazgo y a los pastores. Queridos hermanos en Cristo, que Dios nos haya hablado en esta palabra y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre tu vida. Soy el pastor Fernando Restrepo. Recuerda darle like, recuerda activar la campana y recuerda suscribirte al canal y dejarme tus comentarios. Dios te bendiga.